Con el doctor Abel Salinas, médico pediatra, es ministro de salud, pero además Abel nos hemos cruzado 1000 veces aquí pero tú eres también un hombre que ha trabajado en la radio, tenías un bloque de salud en RPP. Claro que años sí. De años. Así es, Carlos, y bueno, es un placer estar acá. Y cada vez que me toca encontrarme contigo, pues siempre es una alegría, porque nos cruzábamos. Nos hemos cruzado muchas veces. Muchas veces. Sí. Oye, te veo mejor desde que no eres ministro ya hace tiempo, ¿no? Evidentemente. Jodida esa chamba, por Dios. Pero, bueno, no voy a entrar por ahí. Pero era por un tema del país. Había que hacerlo. Me imagino, ¿no? Además, yo toda la vida he trabajado en ese salud. Llamado, de pronto, son llamados a los que o sea, en la medida que veas que te van a dejar operar las directrices o tu línea vaya también con la línea de que quien sea la autoridad en ese momento, entonces pues bien, ¿no? Y si son espacios en los que si esas cosas van bien, hay esa coincidencia. Claro que sí. Lo que tú has dicho, es el país. Es el país. Y no hay que mire esa conmigo, pero voy a ganar menos, pues, no me va a salir la cuenta, porque se te pudre la vida. O sea, a mí me parece impresionante. Cuando te tuve aquí, y fue como ministro la última vez, yo dije, Abel, qué bravo, porque claro, 6 de la mañana te requiere un medio de comunicación, o 5 de la mañana un primer enlace telefónico, y te acostabas tarde, qué sé yo, y entiendo que hiciste pues las cosas que había que hacer, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, es parte de, ¿no es cierto? ¿no? Sí, estoy muy contento finalmente. Relajado. Ahora sí, definitivamente. Pero no me olvidaré que es cierto que el primer sábado, el primer fin de semana que me tocó estar en el ministerio, como a las 5 y pico de la mañana, me llamaron precisamente de acá, de Capital, porque había ocurrido un terremoto en el sur. Claro. Y entonces había que dar la información. Y bueno, desde temprano. Así son las cosas. Es como es. Muy bien, Abel. Hoy yo quisiera conversar contigo, que tú desarrolles este tema de las vacunas, específicamente contra la varicela. Hay 1.336 casos nuevos de varicela en lo que va del año, con 3 muertes por complicaciones, ¿no? Según el último reporte del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud. Lo acaban de publicar en marzo, ¿no? Los departamentos son Lima, todavía, con 474 casos, Arequipa 209 casos, Loreto 59, Amazonas 55, Piura 55. Y en Lima, de este bolsón de casos, están en Villa María El Triunfo, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Lurigancho, San Martín de Porres. Pero a mí me cuesta entender que la gente todavía no vacune a sus hijos. Es cierto. Yo creo que esto es importante porque no hay ninguna estrategia, ninguna intervención sanitaria preventiva que sea más costo efectiva que las vacunas. Fíjate, si realmente la autoridad sanitaria, y eso fue algo que también, dicho sea de paso, tratamos de hacer, hay 2 cosas importantes en la salud. Una son las vacunas, porque podemos prevenir una cantidad de enfermedades transmisibles, y naturalmente por el otro lado es el tema de agua limpia, agua saludable, sin lugar a dudas, ¿verdad? Pues bien, el tema de las vacunas es un tema que debería estar empoderado cada mamá, cada papá, y exigir en sus establecimientos de salud la colocación de las vacunas en general. Y debo adelantar que el calendario de vacunas del Ministerio de Salud es bastante completo. Tiene una enorme cantidad de vacunas. Tenemos más de 16 vacunas. Bueno, inclusive han ampliado a papiloma, ¿no? Así es, el virus papiloma humano en las niñas. Muy bien. Y muy bien, sí. Que seguramente después se ampliará a los niños también. También hay vacunas en la gestante contra pertusis, que es la tos convulsiva, para proteger al bebé que va a nacer. Y naturalmente varicela, que dentro de las nuevas vacunas fue la que nos tocó introducir el año pasado, precisamente hace poco más de un año, cuando estábamos en el ministerio, la vacuna de varicela. Porque si bien es cierto, todavía tenemos muertes lamentables, todavía tenemos más de 1000 y pico de casos reportados, paréntesis, los médicos somos muy malos notificadores. También muchas familias dicen, no, varicela, ya sé que tiene varicela, va a la casa y no notifico. Es cierto que han disminuido con respecto al año pasado, que no había las vacunas, y las muertes inclusive eran muchos mayores, mucho más casos de muertes. Claro que basta una muerte
para ponernos en alerta, seguro. sin lugar a dudas. ¿Cuál es la principal barrera? Entiendo, hay varias, ¿no? Pero, o sea, varias ahí, en fin, hay una serie de barreras que yo la verdad no las logro entender, honestamente. Pero cuando escuchas los argumentos de las otras partes... Sí, pues. Si por un lado es cierto, podemos tener ciertas dificultades a veces de abastecimientos, a veces de acceso a los servicios de salud, eso es indudable. Pero por otro lado, tenemos tal vez dos actores interesantes que a mí me gustaría conversar. Uno de ellos son los grupos antivacunas, aquellos que están hablando de los efectos adversos de las vacunas, pero ni siquiera basados en un argumento real. Clásico ejemplo, el tema del autismo, y relacionados con los componentes de la vacuna de sarampión en su época, que lo único que ocasionó es que se suspendiera la vacuna en Europa y que reapareciera el sarampión. Sí, claro. Y que en este mundo de idas y vueltas, de que todo el mundo viaja y se traslada, también tenemos casos, un brote de sarampión en el Perú. En el caso de otras enfermedades también ha ocurrido por ahí cuando se resiste las personas a vacunarse por esos grupos antivacunas. Y naturalmente yo también siempre hago una reflexión en los propios trabajadores de salud, quienes estamos dedicados al cuidado de la salud, muchas veces no somos lo suficientemente promotores, convencidos y no promocionamos las vacunas como debería ser. ¿Así? Y entonces nos convertimos también en grupos antivacunas encubiertos. Claro, ¿desde el silencio? Desde el silencio, exacto. Entonces, yo creo que ante eso hay dos respuestas. Una es de la propia autoridad sanitaria y todos en salir y comunicar y comprometerse con las vacunas. Y otro rol importante, por ejemplo, es este espacio, Carlos, en el que podemos empoderar a quienes nos están escuchando. Mamás, papás, profesores, tíos, tías, que saben de los beneficios de las vacunas y entonces dicen, carambas, entonces si hay vacuna contra varicela, algunos todavía no lo saben, está en el calendario nacional, se la puedo poner gratuitamente a mi niño, es cierto, se puede hacer. Claro. Y se van extendiendo el grupo. Empezamos vacunando a los niños a partir del año de edad hasta los 2 años. Este año lo hemos extendido hasta los 3 años de edad, de manera tal que todos los niños menores de 3 años, a partir del año, tienen la posibilidad de acceder a la vacuna en forma gratuita en cualquier establecimiento de salud del Perú. Correcto. Bueno, vámonos a un corte, son las 6:15. ¿Y te parece si abrimos la línea telefónica? Con todo gusto. Para resolver algunas dudas, consultas sobre este tema de las vacunas y en específico las vacunas contra la varicela? Qué importante lo que has dicho, ¿no? Cuando se trata de los niños, los actores no solamente son los padres, o sea, porque claro, de pronto puedes tener padres desinformados, padres fatalmente con profundo desconocimiento de la salud, de las vacunas, de las necesidades de los chicos, qué sé yo. Pero claro, ahí entran a tallar, por ejemplo, los profesores. Así es. En los colegios, ¿no? Las circulares para los padres. Señores, recuerden, hay una campaña de vacunación. O sea, es muy importante eso. Así es, yo creo que los profesores, las autoridades locales, los alcaldes. Es decir, hay un montón de gente que juega un rol importante para propiciar que todos nuestros niños en el Perú estén vacunados. Zonas rurales sobre todo, ¿no? Desde luego. Indudablemente, así por es, ahí va. así es. Son las 6:16, hay muchas llamadas, 212-5353. Estoy con el doctor Abel Salinas, médico pediatra, aquí en Radio Capital. Ya volvemos. Que todo esto es mentira. Minutos. ¿Qué dudas tienes sobre las vacunas y las vacunas contra la varicela, en particular si nos enfocamos? Estoy con el doctor Abel Salinas, médico pediatra. Llámanos 212-5353. Hay llamadas ya. ¡Aló! ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Hola, Carlitos, me encanta tu programa. Qué lindo. Quería preguntarle al doctor, mi hijo tiene 11 meses. Al año ya le puedo colocar esa vacuna que estaba comentando contra la varicela. Y otro punto más, a mi hijo no le pude poner la vacuna contra la influenza que le tocaba el mes pasado, porque no había, estaba desabastecido, traté de buscarlo de forma particular con su pediatra, tampoco, y me parecía totalmente extraño.
y no sé si será así. Yo estoy viviendo en Chiclayo. Ok. Bueno, yo creo que es una excelente. Primero, yo la felicito por la preocupación de querer vacunar a sus hijos. La vacuna de varicela se debe poner a partir de los 12 meses, es decir, el próximo mes todavía. Correcto. A los 11 no es correcto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se adelanta? Porque la protección de la vacuna pudiera no ser suficiente. ¿Qué quiere decir esto? La madurez que tiene que tener un organismo para producir defensas. De manera que se puede poner antes, no habría efectos adversos probablemente, pero la protección no sería tan buena. Ok. Y podría tener la enfermedad más adelante. ¿Y la vacuna la tiene que poner en el mes exactamente al año, en el mes 12 o puede entre 12, 14 Así meses? es. A partir del mes 12 se puede poner, y en este caso hasta los 3 años de edad. Esto es bien importante porque se ha extendido el plazo, el grupo de. Entonces, yo creo que hay que aprovechar. Inclusive por ahí que tiene un hermanito que recién va a cumplir 3 años, pues de una vez hay que ponerle la vacuna también, a los 2, contra varicela. Y respecto a la vacuna de influenza, cada año hay que poner nuevamente vacuna de influenza porque el virus que produce influenza, que produce esta gripe, puede variar de año a año, suele variar. Es muy raro que sea el mismo Claro. año a año. En consecuencia se repite. No importa que se la hayan puesto recientemente, a final del año pasado, a partir de ahora ya está distribuyéndose la vacuna contra influenza, pudiera ser que se requiriera esperar algunos días hasta que la vacuna esté disponible en su centro de salud, pero es cuestión de paciencia, no pasa nada, pero sí se la debe poner de todas maneras. Ok. 6 de la tarde con 22 minutos. Hola, buenas tardes. Hola Carlos, Fernando te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Y un saludo especial para el doctor Abel Salinas, a quien conozco hace años lo visitaba. Pero bueno, voy al punto. A mí me gustaría que cada distrito, cada alcalde se preocupe por hacer una difusión permanente, Carlos, de este tipo de mensajes que son tan importantes para la niñez. Yo creo que si los ciudadanos o los vecinos como yo nos preocupamos de manera desinteresada en hacer la difusión de esto en forma permanente, va a ser muy, muy importante en todos los distritos de Perú y en todos los distritos de Lima, Carlos. Seguro. Así que yo me comprometo como ciudadano a hacer una divulgación en forma permanente y gratuita de estos temas que me interesan a mí por un sobrino que tengo y por muchas criaturas que viven en San Miguel y alrededores, ¿no? Bueno. Gracias. Excelente, ¿no? Esas son las tipos de iniciativas que son válidas. Así que, Fernando, mi saludo y mi felicitación, porque eso es lo que necesitamos. Que toda la población en general se empodere, que entienda los beneficios de las vacunas y que, ¿por qué no?, salgan a buscarlas. Claro. Vayan a los establecimientos de salud o inclusive, por ejemplo, el día de ayer, porque todavía estamos en la semana de la campaña de las vacunas de las Américas, han tocado puertas mucho personal del Ministerio de Salud para vacunar a los niños que les faltan vacunas, que no las tienen completas. Y es cierto también que en algunos lugares no le abre la puerta, o algunas personas tienen la creencia que las vacunas que pone el Estado no son buenas. Eso. Y sí son buenas, son calificadas por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, así que se las pueden poner. Ok, 6 y 23. Hola, buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, rascándome el ojo. ¿Tú qué tal? Bien, una consulta. Mira, mi hija tiene 4 años, yo no le he puesto todavía la vacuna de la varicela y está ahorita pasando por un pequeño cuadro de broncoespasmos, entonces yo quería saber cuánto tiempo tenía que pasar para que yo pueda vacunarla contra la varicela. Correcto, es buena pregunta. Y aquí tal vez podría yo decir que para aquellos niños mayores de 3 años, yo también trataría de buscar la vacuna. Sé que el Ministerio de Salud no la tiene para ese grupo de edades, pero en el sector privado existe. Ojalá que existan todas las posibilidades para que la puedan colocar también. Los niños deben estar sanos para ponerse las vacunas, pero sanos quiere decir que no estén pues con fiebre o que no estén con una enfermedad seria, postrante. Un niño que tiene un poquito de tos, un poquito de sibilancias, que usa sus inhaladores, etcétera, sí puede ponerse la vacuna. Correcto. El único impedimento es entonces... Fundamentalmente fiebre o una enfermedad que ataque el estado general, que el niño esté postrado. Claro. Que esté vomitando, que no quiera comer, etcétera. Correcto. Hay que observar primero eso. 6 y 25. Hola. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
Bien, bien, todo bien, escuchándolo. Mira, tengo una consulta. Tengo 3 niños, 2 adolescentes a los que ya les dio varicela y bueno, les dio cuando eran muy pequeñitos, nunca les llegué a poner la vacuna. Y tengo otra niña de casi 6 años, a la que no es que sea del grupo de mamás contra vacunas, subversiva, por decirlo de alguna manera, pero yo siempre pensé que los chicos tenían que crear sus propios anticuerpos, pero ya estoy escuchando tantas cosas que bueno, soy del grupo de las equivocadas en realidad. ¿Cómo puedo hacer? ¿Todavía la puedo vacunar? ¿Y qué pasa con los grandes? Si ya les dio una vez, entiendo que no les va a dar nuevamente, pero ¿puedo vacunarlos igual o cómo hago? Linda pregunta y además la confesión me encantó. En realidad es cierto, los niños más grandes, sus hijitos más grandes que son adolescentes, ya hicieron la enfermedad, ya no necesitan la vacuna contra varicela, no les va a volver a dar varicela. Eso sería extremadamente raro, salvo que tuvieran algún problema de una inmunodeficiencia, cosa que no ocurre. Y la niña pequeña sí debería colocarse la vacuna. Hay que buscar la vacuna porque ya tiene 6 años, no está dentro del calendario nacional, pero hay que buscarla. Yo creo... Cuando dices hay que buscarla es puede ir a un privado. A un privado. A una y clínica. Así es, hay muchos lugares también. Ya, y yo diría, sí. así es, hay centros de vacunación privados, etcétera. Y además, yo sí le reforzaría que las vacunas han significado enormes beneficios para la humanidad entera a lo largo de los años. En el Perú, por ejemplo, gracias a las vacunas, no tenemos poliomielitis, en el mundo no tenemos viruela, no tenemos ahora prácticamente casos de tétanos neonatal, los casos de meningitis han disminuido notablemente y así podríamos enumerar una cantidad de enfermedades que gracias a las vacunas se han podido controlar e inclusive erradicar. Correcto. Hola, buenas noches. Buenas noches, Carlitos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te habla Angélica, te lo he acercado. Hola, Angélica. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Una consulta, mire. Mi hijo tiene 3 años, 11 meses, está justo con la varicela, en el proceso de secar, no se puso la vacuna y ya tampoco es necesario ponerlo después que pase todo esto. Buena pregunta de Angélica. Es cierto, gracias por la llamada, Angélica. Es cierto, ya le dio varicela, lamentablemente ya no se puede vacunar. Pero sí hay que ver si hay más niños alrededor con quienes ha estado en contacto. Yo esperaría que pasen unas 2 o 3 semanas, de preferencia 3 semanas, y vacunaría al resto de personas que han estado en contacto con tu niña, sobre todo niños pequeños, porque podrían adquirir la enfermedad. No olvidemos que el periodo de incubación es de 1 a 3 semanas. Es decir, yo tengo contacto con alguien con varicela y puedo hacer la enfermedad a la semana, a las 2 semanas e inclusive hasta la 3ª semana. O sea, ahorita, no sé, yo tengo contacto con alguien con varicela y puedo el día de la madre estar encamado ya reventado. Así es. Y ni me acuerdo de dónde vino. Así es. Tal cual. Así es. Bueno, muy bien, gracias. 6:28, aló. Hola. Hola. Ahora, la varicela es recontra contagiosa, ¿no? De las virales es una bien poderosa, bien potente. Es una enfermedad altamente contagiosa. Sí, claro. Se contagia a veces por la saliva, por estornudar, por hablar si está cerca. Y también se puede contagiar, es cierto, por las propias lesiones, pero lo más común es a través de la vía respiratoria. Sí, claro. Altamente contagiosa. Y yo quisiera decir que si bien es cierto en la mayoría de los casos es benigna, no está exenta de tener complicaciones. Complicaciones que pueden ser infecciones sobreagregadas en la piel, donde tenían las heriditas, que se pueden generalizar las infecciones, hacer septicemia, que pueden hacer neumonía, que pueden hacer encefalitis, que es la inflamación del sistema nervioso central, que pueden requerir cuidados intensivos y lamentablemente pueden ocasionar la muerte. Entonces, varicela no es una enfermedad necesariamente benigna, no está libre de complicaciones. Y cuidado, había antes una costumbre. Si ya le dio a uno de mis hijos, de una vez lo junto al otro para que le dé de una vez. Y yo quiero decirles que eso es una práctica que jamás se debe hacer. A uno de tus niños le puede dar varicela y ser benigna, pero al hermanito puede ser muy grave por las complicaciones. Correcto. En consecuencia, no hay que exponer a no nadie. Va a atacar igual porque son hermanitos. No por ser hermanitos se van a defender igual. Claro. A uno le puede ocasionar enfermedad grave y puede tener muchísimas complicaciones. 6:30, última llamada del bloque. Hola.
¿Aló? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mire, yo tengo una niña de 2 años, 8 meses. A ella le dio la varicela antes de los 2 años. Y bueno, ahora el pediatra me dijo que tenía que ponerle el refuerzo del sarampión. Y me acerqué al centro de vacunación del Hospital Loaiza, pero me dijeron que como ya se había puesto al año 8 meses, ya no era necesario. ¿Es eso correcto? Bien, es lamentable que ya, lamentablemente, pues le dio varicela y por lo tanto ya no puede ponerse esa vacuna. La vacuna de sarampión debe tener 2 dosis. Si tu niña tiene menos de 2 años, debería tener de todas maneras 2 dosis. La diferencia entre una dosis y la otra deben de ser de 6 meses. Si ya las tiene, estate tranquila, no necesita nada más. Muy bien. Solo tiene una. Bueno, Abel, muchísimas gracias. No, Carlos, como siempre un placer y la verdad es que me alegra estar acá y me alegra ver el compromiso que existe, más allá de la broma. Yo sé que este es un tema, porque Claro. no hay, la salud tampoco puede ser tan seria, tiene que ser también, O es cosas, lo es, pero pero hay que tomarlo, a veces, tal así, cual. hay que tomarlo como, y promocionar las vacunas. Yo creo que eso es Es fundamental. importantísimo, es muy importante. Es- O sea, peor sin vacunas, ¿ah? Sí. O sea, No, sé. sin duda. No hay- Eh, Puede haber efectos adversos de la Seguro vacuna, los hay. pero son mínimos y si los comparas contra los beneficios, ni vuelta a quedar. La foto del con vacuna versus el sin vacuna, ya vemos lo que está pasando Así cuando es. no hay vacuna. O sea, Así es es. grave realmente. Gravísimo. Es bien irresponsable meterse en el rollo de la antivacuna. Es bien irresponsable. De acuerdo. Bueno, te agradezco, Abel. Muchísimas gracias. Un placer como siempre, Ha Carlos. estado con nosotros el doctor Abel Salinas, médico pediatra. 6 de la tarde con 32 minutos. Ya volvemos aquí en Capital. Me gusta cuando bailas y